Mañana del 2 de noviembre de 1942, piloto de reconocimiento alemán voló su Fieseler 156 Storch sobre posición británica al sur de El Alamein. Debajo de él, extendido a través de 32 kilómetros de desierto, estaba lo que parecía ser depósito de transporte masivo. Cientos de camiones, vehículos de suministro y transportes Bedford de 3 toneladas dispuestos en columnas ordenadas. Anotó coordenadas, transmitió observaciones a cuartel general y recomendó contradesperdiciar proyectiles preciosos de artillería en vehículos de piel suave. 3 horas después, esos mismos camiones tiraron disfraces y lideraron ruptura blindada que destrozaría línea defensiva de Afrika Korps. Piloto había estado mirando cerca de 200 tanques Crusader, Grant y Sherman, cada uno escondido bajo artilugio que no debería haber engañado a nadie con binoculares, mucho menos oficiales de reconocimiento entrenados. Sin embargo, lo hizo, repetidamente, a través de campaña completa de África del Norte. Dispositivo se llamaba escudo solar, y en papel era absurdo. Toma tanque de 27 toneladas, cuélgalo con marco de madera cubierto con tela de arpillera, y de alguna manera convence a enemigo que es camión de 3 toneladas. Alemanes tenían óptica superior. Sus binoculares Zeiss 10x50 podían resolver detalles que modelos británicos SF-41 perdían. Su reconocimiento aéreo era metódico y frecuente. Sus oficiales de inteligencia habían servido en desierto desde 1941 y conocían diferencia entre vehículos de oruga y ruedas solo por patrones de polvo. Esto no debería haber funcionado. Definitivamente no debería haber funcionado más de una vez. Sin embargo, unidades blindadas británicas emplearon escudos solares desde Operación Crusader en noviembre de 1941 hasta persecución final en Túnez en mayo de 1943. Los usaron no ocasionalmente, no como improvisación desesperada, sino como procedimiento operativo estándar. Porque mientras artilugios se veían ridículos de cerca, desde 900 metros o 3 kilómetros a través de calor brillante de desierto que hacía vibrar aire, convertían piezas más valiosas en tablero de ajedrez en invisibles. Y esa invisibilidad no era truco inteligente, era engaño sistemático que consistentemente daba a comandantes británicos iniciativa en elegir cuándo y dónde atacar. Alemanes no cayeron por teatralidad barata, cayeron por arma que explotó factor individual más predecible en guerra de desierto. Todos en ambos lados pasaban horas cada día, mirando parques de vehículos a través de neblina de calor. Doctrina militar estándar en 1941 enfatizaba camuflaje natural para vehículos blindados. Manual alemán Merkblatt 42.1 especificaba que Panzers deberían posicionarse en declive, escondidos detrás de líneas de cresta, o dispersos entre características de terreno natural. Cuando operaban en desierto abierto, unidades eran instruidas mantener espaciado amplio, mínimo 100 metros entre vehículos, y permanecer estacionarios durante periodos de reconocimiento diurno. Luftwaffe conducía estudios fotográficos sistemáticos, y personal de inteligencia se había vuelto experto en identificar firmas características de formaciones blindadas. Ancho de oruga distintivo de tanques, patrones de explosión alrededor de posiciones de artillería, patrones circulares de guardia de unidades blindadas en la Ager. Británicos inicialmente siguieron principios similares. En desastrosa Operación Battle Axe de junio de 1941, tanques británicos Matilda y Crusader intentaron esconderse entre wadis y detrás de elevaciones leves en plano costero. Observadores alemanes los detectaron de todos modos. Problema no era pobre técnica de campo, era que desierto occidental ofrecía casi cero ocultación natural. Entre costa mediterránea y depresión de Katara, terreno era en gran parte plano de grava con escarpes ocasionales. Pocos wadis que existían eran puntos de estrangulamiento obvios. Ventajas de altura de 3 o 4 metros, significativas en terreno europeo, se volvían sin sentido cuando observadores aéreos podían ver 50 kilómetros en todas direcciones a través de aire cristalino de desierto. Alemanes tenían ventaja significativa en aeronaves de reconocimiento. Fieseler Storch podía merodear a 80 km por hora observando posiciones británicas por periodos extendidos, mientras permanecía casi imposible de interceptar. Su diseño de ala alta y excelente visibilidad hacia abajo lo hacían ideal para detectar vehículos. Más importante, pilotos de reconocimiento de Luftwaffe volaban misma ruta repetidamente, familiarizándose íntimamente con paisaje de desierto. Podían detectar huellas nuevas de vehículos, excavaciones frescas o concentraciones inusuales de equipo, de cambios sutiles en apariencia de terreno. Brigada blindada británica no podía simplemente llegar a posición sin dejar signos obvios de presencia.
Críticos de medidas de engaño argumentaban que sistema sofisticado de reconocimiento alemán no podía ser engañado por disfraces crudos. Resúmenes de inteligencia capturados después de guerra mostraron confianza alemana en capacidad de rastrear movimientos blindados británicos. Un oficial de inteligencia de Afrika Korps escribió en agosto de 1941: británicos no hacen intento serio de ocultación. Sus formaciones de tanques pueden identificarse de patrones estándar de Lager y movimiento de columnas de suministro. Esta evaluación no era arrogancia. Estaba basada en 18 meses de guerra blindada exitosa, donde reconocimiento alemán había localizado consistentemente concentraciones de tanques británicos antes de enfrentamientos mayores. Lo que realmente apareció en parques de tanques británicos en septiembre de 1941 parecía algo de departamento de utilería teatral. Escudo solar Mark I, diseñado por teniente coronel Jasper Maskelyne de Unidad de Camuflaje y refinado por ingenieros reales, consistía en marco de madera ensamblado de longitudes estándar de 1.80 metros de madera de 5 por 5 centímetros. Marco formaba caja rectangular aproximadamente 6.4 metros de largo, 2.4 metros de ancho y 2.1 metros de alto. Dimensiones aproximadas de camión Bedford QL de 3 toneladas. Este marco se sentaba en 4 postes metálicos que atornillaban directamente a casco y torreta de tanque. Estructura completa estaba cubierta con tela de arpillera tratada con mezcla de pintura color arena y compuesto impermeabilizante que prevenía que tela se volviera transparente cuando mojaba con rocío matutino. Especificaciones eran precisas porque tenían que serlo. Camión Bedford medía 6.38 metros de longitud, con distancia entre ejes de 3.50 metros. Altura de cabina era 2.24 metros, y cuerpo estándar de 3 toneladas añadía otros 60 centímetros de cama de carga. Escudo solar replicaba estas dimensiones exactamente, incluyendo detalles pintados, rectángulos negros representando ventanas de cabina, líneas verticales sugiriendo lados de estaca de cama de carga, incluso sombras pintadas bajo chasis para crear ilusión de distancia al suelo. Innovación clave era paneles laterales, que colgaban suficientemente bajo para ocultar orugas de tanque cuando visto desde cualquier ángulo sobre 15 grados. Precisamente ángulo desde cual aeronaves de reconocimiento alemanas típicamente observaban posiciones británicas. Para que esto funcionara en movimiento, escudo solar tenía que ser removible en menos de 3 minutos. Tripulaciones británicas lograron esto a través de sistema de liberación rápida usando 4 tornillos grandes de mariposa y enganches de seguridad. Cuando orden llegaba para desplegar, comandante de tanque podía activar 4 liberaciones desde dentro de torreta. Tripulación entonces simplemente conduciría adelante a velocidad mientras 2 hombres parados en casco jalaban marco colapsante hacia atrás fuera de tanque. Escudo solar completo, ahora plegado plano, podía ser arrastrado lejos y abandonado si necesario, o cargado en camión acompañante si tiempo permitía. Ejercicios de entrenamiento de Octavo Ejército requerían que tripulaciones practicaran este procedimiento de tirar hasta que pudieran ejecutarlo en menos de 2 minutos 30 segundos, incluso bajo fuego de artillería simulado. Penalización de peso era mínima, aproximadamente 90 kilogramos para ensamblaje completo, pero resistencia psicológica era enorme. Tripulaciones de tanques inicialmente despreciaban artilugios. Sargento Thomas Hardy de Tercer Regimiento Real de Tanques escribió en diario: "Parecemos malditos circos viajeros. Jerry se reirá hasta enfermarse antes de dispararnos a pedazos". Escudo solar restringía visibilidad, hacía tanques más difíciles de operar en formaciones apretadas, y parecía violar cada principio de guerra blindada que enfatizaba velocidad y maniobra agresiva. Comandantes de escuadrón preocupados qué tiempo requerido para desplegar dejaría vulnerables, pero Comando de Medio Oriente británico había llegado a conclusión basada en análisis de operaciones previas. Sorpresa táctica era casi imposible de lograr en desierto abierto. Reconocimiento alemán detectaba movimientos británicos con demasiada regularidad, y concentraciones de tanques atraían fuego preventivo de artillería alemana y ataques aéreos. Costo en bajas de ser detectado temprano excedía cualquier ventaja táctica de despliegue rápido. General Bernard Montgomery, asumiendo comando de Octavo Ejército en agosto de 1942, adoptó escudos solares como elemento central de doctrina de engaño. Su evaluación era directa. Si Jerry sabe dónde están nuestros tanques, puede preparar defensas. Si no sabe, debemos ganar iniciativa. Primera prueba operacional mayor vino durante fase de preparación de Segunda Batalla del Alamein. Entre 18 y 23 de octubre de 1942, X Cuerpo Británico, incluyendo primera y décima divisiones blindadas, reposicionó aproximadamente 300 tanques de sectores sur a sectores norte. Movimiento requirió 6 noches de movimiento bajo oscuridad. Cada día, tanques se posicionaban en nuevas áreas de concentración.
y equipos desplegaban escudos solares antes de amanecer. Reconocimiento aéreo alemán fotografió posiciones británicas diariamente. Informes de inteligencia notaron aumento en tráfico de camiones en sectores norte, pero no detectaron concentración blindada significativa. Simultáneamente, británicos crearon engaño espejo en sectores sur. Usando tanques inflables de goma y marcos de madera adicionales, crearon apariencia de brigadas blindadas completas, donde ahora solo permanecían unidades de reconocimiento ligero. Reconocimiento alemán fotografió estas posiciones también. Informes de inteligencia concluyeron que fuerza blindada británica principal permanecía en sur, donde había estado durante mes previo. Cuando ataque británico comenzó noche de 23 de octubre, golpeó desde norte, con concentración de tanques que inteligencia alemana no sabía que existía. Defendiendo contra amenaza blindada en sector equivocado, 21ª División Panzer encontró posiciones sobrepasadas por fuerza atacante 3 veces más grande de lo esperado. Diario de Guerra de División registró: fuerza enemiga en sector norte excedió evaluaciones de inteligencia por factor de 3. Defensas inadecuadas contra concentración real. Este patrón se repitió, no una vez, no 2 veces, sino consistentemente a través de campaña completa. Escudo solar no era truco independiente. Era componente de sistema de engaño completo que británicos llamaron Plan Bertram, nombre código para operaciones de engaño masivas que precedieron el Alamein. Plan operó en múltiples niveles. Escudos solares ocultaban tanques reales como camiones, mientras tanques falsos, construidos de marcos de madera y lona, se posicionaban donde inteligencia alemana esperaba ver blindaje británico. Actividad de camiones reales aumentaba en áreas donde británicos querían alemanes creyeran que concentraciones de suministro estaban construyéndose. Mientras movimiento de tanques real pasaba disfrazado como tráfico de camiones normal. Británicos incluso construyeron tubería de agua falsa, visible desde reconocimiento aéreo, extendiéndose hacia sur, sugiriendo que preparaciones logísticas para ataque mayor estaban ocurriendo en sector equivocado. Construcción fue deliberadamente lenta, progresando aproximadamente 8 kilómetros por semana, creando impresión que ataque británico no podría lanzarse antes de mediados de noviembre, cuando realmente estaba planeado para 23 de octubre. Sistema requería coordinación masiva. Más de 1000 escudos solares desplegados, 200 tanques falsos construidos, 3000 vehículos de suministro reales moviéndose en patrones diseñados para reforzar narrativa falsa. Y sobre todo, disciplina perfecta. Porque sistema completo colapsaría si reconocimiento alemán capturaba fotografía de tanque tirando escudo solar, o notaba inconsistencia entre actividad nocturna y disposición diurna. Cada comandante de unidad recibió órdenes estrictas, escudos solares desplegados antes de primera luz, nunca removidos durante horas de luz del día excepto bajo órdenes de combate directas, movimiento de tanques restringido a oscuridad absoluta, con rutas planeadas para evitar áreas bajo observación alemana conocida. Violaciones enfrentaban corte marcial, no porque británicos eran excesivamente duros, sino porque engaño solo funcionaba si era perfecto. Una fotografía de reconocimiento mostrando tanque emergiendo de disfraz de camión alertaría inteligencia alemana completa. Y alemanes eran buenos, muy buenos. Oficiales de inteligencia de Afrika Korps habían construido base de datos masiva de reconocimiento fotográfico británico durante 18 meses. Conocían dimensiones exactas de cada vehículo británico. Podían identificar unidades de patrones de despliegue. Podían rastrear movimientos de brigadas completas de análisis de huellas de vehículos en fotografías sucesivas. Sistema británico tuvo que engañar no piloto ocasional, sino aparato de inteligencia completo que procesaba cientos de fotografías de reconocimiento semanalmente. Éxito dependía de entender exactamente cómo alemanes procesaban inteligencia y explotar limitaciones en ese proceso. Limitación clave era distancia. Desde 3000 metros, altitud típica de reconocimiento, tanque disfrazado y camión real eran indistinguibles. Ambos aparecían como forma rectangular de aproximadamente mismo tamaño. Detalles que revelarían engaño, ausencia de ruedas, sombras incorrectas bajo chasis, textura de superficie equivocada, no eran visibles en fotografías de reconocimiento estándar. Segunda limitación era expectativa. Oficiales de inteligencia alemanes procesaban docenas de fotografías diariamente, desarrollaban patrones de reconocimiento mental. Si forma rectangular aparecía en parque de suministro entre otros camiones, cerebro categorizaba automáticamente como camión, sin análisis detallado, porque eso es lo que debería estar en parque de suministro. Británicos explotaron esto colocando tanques disfrazados entre camiones reales, en proporciones que parecían razonables para depósito de transporte. 3 camiones reales por cada tanque disfrazado, disposición que sugería actividad de suministro normal, mientras ocultaba concentración blindada significativa.
Tercera limitación era atmósfera. Desierto occidental tenía condiciones únicas que degradaban observación visual. Calor creaba capas de aire de diferentes temperaturas. Luz refractando a través de estas capas creaba efectos de espejismo, distorsionando formas, oscureciendo detalles, haciendo identificación precisa difícil incluso con óptica excelente. Británicos programaron despliegue de escudo solar específicamente alrededor de estas condiciones. Tanques se movían a posiciones bajo oscuridad. Escudos desplegaban antes de amanecer, cuando aire todavía era relativamente estable. Pero para cuando sol calentaba desierto a mediodía, cuando reconocimiento alemán era más activo, neblina de calor estaba en efecto completo, haciendo verificación visual aún más difícil. Sistema no era perfecto. Ocasionalmente reconocimiento alemán capturaba fotografías que mostraban inconsistencias, sombras que no se alineaban correctamente, patrones de polvo que sugerían vehículos de oruga en lugar de ruedas. Pero estas inconsistencias se perdían en volumen de inteligencia. Oficial de inteligencia individual, procesando 50 fotografías, no tenía tiempo para analizar cada sombra, cada patrón de polvo, cada detalle menor. Inteligencia alemana notó algo estaba mal después de El Alamein, pero no pudieron identificar exactamente qué. 21ª División Panzer había sido golpeada por fuerza blindada, que supuestamente estaba 32 kilómetros al sur. 10ª División Panzer había preparado defensas contra concentración de tanques que resultó ser mayormente falsa, mientras tanques británicos reales golpearon desde posiciones que reconocimiento había catalogado como áreas de suministro. Análisis posterior a batalla fue brutal. Oficial de inteligencia senior escribió: "Nuestras evaluaciones de ubicación de blindaje británico fueron fundamentalmente incorrectas, consecuencias fueron catastróficas, pero entender que habían sido engañados no era mismo que entender cómo". Reconocimiento alemán intensificó esfuerzos. Vuelos a menor altitud. Fotografías más detalladas. Análisis más cuidadoso. Y gradualmente comenzaron a notar anomalías. Vehículos en parques de suministro británicos que parecían ligeramente incorrectos. Proporciones no exactamente correctas para Bedford estándar. Sombras que no se alineaban perfectamente. En diciembre de 1942, oficial de inteligencia de Luftwaffe identificó primer escudo solar confirmado en fotografía de reconocimiento. Escribió en informe: "Dispositivo británico observado. Marco de madera cubierto con tela. Diseñado para hacer tanque aparecer como camión desde aire". Informe circuló a través de canales de inteligencia. Pilotos de reconocimiento recibieron órdenes buscar estos dispositivos específicamente. Analistas fotográficos recibieron entrenamiento en identificar características reveladoras. Pero para entonces británicos habían usado escudos solares efectivamente durante 14 meses. Habían logrado sorpresa táctica en múltiples operaciones mayores. Y habían refinado sistema basado en experiencia. Cuando alemanes comenzaron a buscar escudos solares específicamente, británicos adaptaron. Cambiaron proporciones de tanques disfrazados a camiones reales. Variaron patrones de despliegue, añadieron complejidad adicional. Desarrollaron escudos solares de segunda generación con detalles más refinados, mejores sombras pintadas, texturas de superficie más convincentes, incluso ruedas falsas montadas en paneles laterales para pasar inspección de menor altitud. Más importante, británicos nunca detuvieron usar sistema completamente, incluso después de que alemanes sabían sobre escudos solares, porque conocimiento de que engaño existía no era mismo que poder detectarlo confiablemente. Oficial de inteligencia alemán podía saber teóricamente que algunos camiones británicos eran realmente tanques, pero mirando fotografía de reconocimiento de 200 vehículos, ¿cuáles eran cuáles? Sin inspección de tierra o reconocimiento de muy baja altitud que exponía aeronaves a fuego antiaéreo, verificación definitiva era imposible. Esta incertidumbre era casi tan valiosa como engaño completo, porque significaba que comandantes alemanes tenían que asumir que cualquier depósito de suministro podría ser concentración blindada. Principio se extendió más allá de escudo solar mismo. Británicos también desarrollaron operaciones caníbal, donde tanques reales eran despojados y temporalmente retirados, mientras disfraces de escudo solar eran colocados en camiones para mantener apariencia de presencia blindada. Crearon formaciones de tanques falsos completas usando tanques inflables de goma, dispositivos crudos que sin embargo pasaban observación aérea. Posicionaron autos blindados con escudos solares para crear impresiones falsas de fuerza de escuadrón de tanques. Ecosistema de engaño significaba que oficiales de inteligencia alemanes no podían simplemente añadir buscar escudos solares a lista de verificación de reconocimiento. Cada posición de vehículo británico se volvía ambigua, requiriendo inspección más cercana, observación de menor altitud o verificación de tierra.
todo lo cual consumía recursos alemanes y tiempo. Y en guerra de desierto donde recursos eran limitados, esta degradación de eficiencia de inteligencia tenía consecuencias reales. Entre noviembre de 1942 y enero de 1943, Luftwaffe perdió 17 aeronaves de reconocimiento a fuego antiaéreo británico, triple del periodo de 3 meses previo. Estas pérdidas vinieron de pilotos volando más bajo y más lento para verificar identidades de vehículos, haciéndose vulnerables a armas que previamente no podían enfrentar vuelos de reconocimiento de alta altitud. Efectividad de estos engaños tradujo directamente a bajas y resultados de campo de batalla. Durante ruptura de El Alamein en noviembre temprano de 1942, planificación defensiva alemana asumió que fuerza blindada británica se concentraría a lo largo de ejes específicos basados en evaluaciones de reconocimiento. 21ª División Panzer estableció posiciones defensivas para bloquear lo que inteligencia indicaba era empuje blindado primario. Concentración de aproximadamente 150 tanques en sector sur. Esa concentración era en gran parte camiones disfrazados de caníbal. Mientras tanto, ruptura blindada británica real, liderada por 300 tanques de X cuerpo desde sector norte, golpeó posiciones alemanas que defendían contra lo que inteligencia había evaluado como área logística secundaria. Diario de guerra de 21ª División Panzer del 4 de noviembre de 1942 registra consecuencias. Blindaje enemigo apareció en fuerza abrumadora de sectores previamente identificados como concentración de suministro. Incapaz de establecer línea defensiva, bajas significativas. División perdió 38 Panzers destruidos, otros 27 dañados y sobre 400 personal en primer día de lo que debería haber sido acción defensiva preparada. Estas pérdidas no fueron resultado de superioridad blindada británica. Panzer III y IV alemanes eran aproximadamente equivalentes a Crusaders y Grants británicos en combate directo. Bajas resultaron de unidades alemanas siendo posicionadas para defender contra ataques que no venían, mientras ataques británicos materializaban de direcciones que inteligencia alemana había descartado. Soldado Wilhelm Schmidt, tripulante de Panzer capturado durante batalla, dijo a interrogadores: «Sabíamos que británicos estaban al sur. Inteligencia había fotografiado posiciones durante 5 días. Cuando recibimos orden de defender contraataque desde norte, pensamos que Comando había cometido error. Luego Tomis vinieron de exactamente donde Comando dijo. Y nos dimos cuenta que inteligencia había estado equivocada durante 5 días. Esa realización de que sistema de inteligencia había sido sistemáticamente engañado tuvo efectos psicológicos más allá de derrota táctica inmediata. Unidades alemanas comenzaron a cuestionar evaluaciones de reconocimiento, llevando a cautela y reacciones retrasadas que degradaron efectividad de combate adicional. Costo humano se extendió a tripulaciones de reconocimiento alemanas también. Cuando oficiales de inteligencia de Luftwaffe se dieron cuenta que reconocimiento aéreo había sido consistentemente engañado por decepciones británicas, mandaron corridas de observación de menor altitud y inspecciones de vehículos más detalladas. Este requisito aumentó pérdidas entre aeronaves de reconocimiento y creó dilema operacional. Mayor escrutinio de posiciones británicas requería más recursos, más tiempo de vuelo, más exposición a defensas. Pero sin ese escrutinio adicional, inteligencia alemana no podía confiar en propias evaluaciones. Sistema de reconocimiento que había sido activo confiable se había vuelto sospechoso. En guerra donde recursos eran escasos y cada decisión importaba, esta degradación de confianza de inteligencia fue tan dañina como pérdidas de combate directas. Escudo Solar permaneció en servicio británico hasta final de campaña de África del Norte en mayo de 1943. Durante 18 meses, fuerzas británicas fabricaron aproximadamente 1.400 unidades de escudo solar y entrenaron tripulaciones de tanques a través de 7 divisiones blindadas en despliegue. Técnica se expandió más allá de fuerzas de Commonwealth británico. Unidades de tanques americanas, llegando a África del Norte a finales de 1942, adoptaron versiones modificadas de sistema de escudo solar para tanques M3 Grant y M4 Sherman. Principio de engaño sistemático como integral a operaciones blindadas se convirtió en doctrina en entrenamiento de guerra blindada tanto británico como americano. Análisis posterior a guerra por historiadores militares británicos y alemanes identificó escudo solar como una de innovaciones tácticas más costo efectivas de campaña de África del Norte. Cada escudo solar costaba aproximadamente 12 libras para fabricar. Madera, arpillera, pintura y herrajes, y tomaba 2 soldados aproximadamente 4 horas para construir. Costo alternativo de mover tanques sin detectar habría requerido aceptar pérdidas a artillería alemana preventiva y ataque aéreo, o conducir movimientos tácticos elaborados para enmascarar intenciones. Escudo solar logró sorpresa táctica a costo negligible, repetidamente.
a través de campaña donde sorpresa era usualmente imposible de lograr en terreno abierto de desierto. Doctrina militar alemana nunca contrarrestó efectivamente sistema. Manuales tácticos alemanes capturados de 1943 incluyen advertencias sobre técnicas de camuflaje británicas, pero no proporcionan método sistemático para derrotar decepciones de escudo solar, más allá de conducir reconocimiento más exhaustivo. Esta recomendación era operacionalmente imposible, dados restricciones de recursos de Luftwaffe y limitaciones inherentes de observación aérea a través de condiciones atmosféricas de desierto. Británicos habían encontrado debilidad en inteligencia de campo de batalla alemana, dependencia en reconocimiento aéreo predecible, y la explotaron sistemáticamente. Alemanes reconocieron problema, pero nunca desarrollaron solución asequible. Lección más amplia trascendió detalles técnicos específicos de marcos cubiertos de lona en cascos de tanques. Demostró que operaciones de engaño podían planearse y ejecutarse tan rigurosamente como operaciones de combate, con efectos medibles en resultados de campo de batalla. Probó que disfraces físicos crudos podían derrotar reconocimiento sofisticado si atacaban vulnerabilidades correctas en sistemas de inteligencia enemigos. Más importante, mostró que absurdos aparentes, hacer tanques parecer camiones, podían convertirse en ventajas mortalmente serias, cuando diseñados alrededor de cómo enemigos realmente recopilaban y procesaban información. Escudo solar se veía ridículo porque era ridículo en principio. Marco de madera con lona pintada no debería engañar a observadores de reconocimiento entrenados. Sin embargo, el 2 de noviembre de 1942, y docenas de veces antes y después, hizo exactamente eso. No a través de astucia teatral, sino a través de explotación sistemática de limitaciones de percepción humana a distancia, dependencia alemana en patrones de reconocimiento predecibles, y realidad de campo de batalla que oficiales de inteligencia deben hacer decisiones de categorización rápidas basadas en reconocimiento de patrones. Alemanes no cayeron porque eran incompetentes. Cayeron porque británicos diseñaron sistema que hacía decisión correcta. Identificar tanques disfrazados, funcionalmente indistinguible de decisión esperada. Catalogar vehículos de suministro. En guerra de desierto, donde condiciones atmosféricas degradaban observación y vastas distancias hacían verificación costosa, esa ambigüedad era suficiente. Cada vez. Sistema no dependía de enemigo cometiendo error. Dependía de hacer opción correcta requerir más recursos de los que enemigo podía permitirse gastar en verificación. Esa es lección que trascendió África del Norte y se convirtió en fundamento de operaciones de engaño militares modernas. No construir mentira perfecta, sino construir ambigüedad que es costosa de resolver. Escudo Solar logró esto con madera, arpillera y pintura, costando 12 libras por unidad y cambiando resultado de campaña completa. Porque al final, guerra no es solo sobre armas y soldados, es sobre información, sobre decisiones tomadas basadas en esa información, y sobre explotar momento cuando enemigo no puede distinguir verdad de decepción. Británicos en desierto occidental entendieron esto, y construyeron sistema alrededor de él, no solo una vez, no como truco desesperado, sino como doctrina operativa que funcionó consistentemente durante 18 meses. Alemanes nunca resolvieron problema, no por falta de tratar, sino porque solución requería recursos que no podían permitirse, y cambios en doctrina que eran demasiado fundamentales para implementar en medio de campaña. Cuando último escudo solar fue retirado en mayo de 1943, había logrado objetivo: dar británicos iniciativa táctica, en guerra donde iniciativa decidía batallas, y batallas decidían campañas. Esa es historia de cómo Gran Bretaña convirtió tanques en camiones, y alemanes nunca lo vieron venir, hasta que fue demasiado tarde.